Estamos con Antonio Ventué. Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. Tiempo que no nos veíamos. Sí. Y entre medio ha pasado cualquier cosa en nuestra iglesia. Sí. Entonces quería recoger una reflexión tuya en torno, primero la renuncia de Benedicto XVI, pero centrarnos un poco más en lo que está ocurriendo hoy día con el nuevo Papa Francisco. Sí. Bueno, pasa muchas cosas y cada uno tiene su percepción. Yo estaba en febrero en Barcelona, que voy todos los años. Iba hasta ahora, porque ahora me fui a despedir, de hecho, ¿no? Y me pilló, porque fue como al mediodía la renuncia, y yo estaba en clase. Al salir donde la casa donde alojaba, la señora que me atendía me dijo: ¿sabes la noticia? Ha renunciado el Papa. Y lo que me salió del corazón, le dije: es lo mejor que ha hecho. Y claro, no puede entender que lo hizo mal. No, está bien. Yo creo que es el gesto que da más solvencia a su papado, digamos, donde había muchas cosas, de muchos signos, de muchas cosas. Y eso es lo que... Ahora, yo al ver eso, claro, remonté a lo que ha sido, digamos, la historia reciente del papado, reciente que decir de la modernidad, este siglo XX, XXI, ¿no? Y claro, ha habido porque veníamos de papas. Cuando uno ve lo que está pasando ahora con el Papa Francisco, claro, veremos Pío IX y Pío X, por ejemplo, porque todo el tema es qué ocurre y qué sigue ocurriendo que tenga que ver con el Vaticano II. Ahí está el punto para entender a Francisco, que hay que ver qué ha pasado con el Vaticano II y qué había dejado de pasar, ¿no? También, ¿no? Y el Vaticano II yo creo que fue un tremendo viraje con respecto a una orientación de lo que es la Iglesia en sí misma y la Iglesia para el mundo. Son los dos aspectos que marcarán las dos constituciones fundamentales, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, ¿no? Y claro, eso venía desde el siglo XX, al comienzo. El Papa Pío IX, la Iglesia para adentro, ¿qué era? Bueno, incluso el Vaticano I, convocado por el Papa, aunque fue un accidente porque terminó en punta por la invasión francesa, ¿no? Pero ¿en qué quedó el Vaticano I? Que la Iglesia es el Papa y más encima infalible. Y la constitución del concilio sobre la Iglesia, Vaticano I, Pastor Eternus, son 4 capítulos: el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, y el cuarto más encima, Papa infalible. Y se terminó el concilio y quedó, la Iglesia es el Papa, y además el Papa, que lo que dice es infalible, lo cual es falso y no es lo que definió el Vaticano I, pero quedó ese marketing que ha marcado profundamente y que es un poco, tenía esa intención Pío IX, hay que decirlo, ¿no? Por tanto, aunque no es lo que definió el concilio, que fue muy conflictivo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el mismo papado de Pío IX, en relación a la Iglesia mundo, es una Iglesia hacia adentro, que es la Iglesia, es como una especie de ejército en que hay un capitán general que cuenta, no salen ni obispos y menos laicados, ¿no? Todos los demás obedecen órdenes, digamos, una especie de monarquía casi absoluta, lo que da pie esa especie en cuanto a la Iglesia. Y en cuanto a Iglesia mundo está todo el tema de lo que había sido la famosa Quanta Cura, la encíclica del Papa Pío IX, con el sílabus al final, los 80 anatemas, que terminan ser anatemas si alguien dice que es bueno que la Iglesia dialogue con el mundo moderno. Y después sea anatema si alguien dice que es bueno que haya separación entre Iglesia y Estado. La modernidad está anatematizada, digamos, y si no se convierte a lo previo a eso, se condena simplemente. Hay un tema, eso claro, era inviable, y eso marcó a principios del siglo XX, cuando hay Pío X de Papa, se da cuenta que hay muchos teólogos, mucha gente sensata que ve que aquello es imposible, tanto un modelo de Iglesia hacia adentro así, como en su relación con el mundo, que hay evidencia. Y entonces vendrá, y esas presiones produjeron una línea muy dura todavía de Pío X, la encíclica Pascendi del año 1907, que condena lo que él llama en la encíclica el modernismo. El modernismo es la cultura y las evidencias modernas, la democracia, una cantidad de cosas, digamos. Solo que hacia adentro, el modernismo es la infiltración de esa modernidad rechazada en el sílabus por Pío IX, lo que se haya introducido dentro de la Iglesia. Y por eso eran perseguidos los teólogos llamados modernistas, el concepto de moderno, que marcó incluso un juramento que pedía, y sigue, aunque disimulado, hoy día todavía establecido canónicamente para los que sacan el título de teólogos canónico, ¿no?
tienen que hacer el juramento antimodernista hasta hoy día, aunque ya no lo llaman así, pero esa es su raíz, ¿no? Asegurarse de que no haya infiltración modernismo a través de la teología de la Iglesia, ¿no? Ese es el drama. Esto en formas diversas y con mucha percance, hay variantes distintas. Pío XI, que es un caso de tema social, que hizo un paso fuerte, y después Pío XII, hay la guerra mundial que hace que Pío XII tiene otros problemas, pero Pío XII es el que cerró la Facultad de Teología del Padre Congar y continuó. Fue una persecución muy fuerte a cierta forma de teología, ¿no? Hay que ver el Padre Congar, su autobiografía, lo que sufrió con todo eso, sobre todo la encíclica Humani Generis del año 50, ¿no? En cambio, el tema bíblico, Pío XII empezó a abrirse un poco más, ¿no?, de lo que había sido Pío X, que había intentado cerrar la Escuela Bíblica de Jerusalén, y por eso creó, y lo vieron los jesuitas más conservadores, el Instituto Bíblico de Roma, que podía dar el título, y la de Jerusalén, que era mucho mejor, no podía dar título, diciendo la gente vendrá a buscar el cartón a Roma, no ir a Jerusalén. Todo este drama marca el viraje enorme que significó el Vaticano II, la elección de Juan XXIII, que fue elegido para, mientras tanto buscamos uno en definitiva, un viejito y le salió un tiro por la culata el Espíritu Santo y se la jugó. Y viene el concilio, y el concilio se centra que la Iglesia hacia adentro. La Iglesia hacia adentro primero es pueblo de Dios, no es jerarquía, primero es pueblo de Dios, capítulo segundo, digamos. Y la jerarquía, capítulo tercero, está al servicio del pueblo de Dios. Y el catecismo tendrá que decir, por tanto, en los sacramentos, que hay dos sacramentos de servicio, que son matrimonio y orden, al servicio del bautismo, no al revés. Primero es el sacerdocio bautismal, y la teología del sacerdocio comunado, todos hombres y mujeres, ¿ya? Y al servicio de eso está el sacerdocio ordenado. Hay un viraje tremendo, ¿no? En fin. Y en la relación con el mundo es Gaudium et Spes, que choca tremendamente. El gran aporte de Gaudium et Spes, primero la Iglesia tiene que ser diálogo con el mundo. No es anatema sea todo diálogo con el mundo, como termina el cielo, diálogo con el mundo. Yo creo que eso es el Vaticano. Ahora, el problema es que una vez terminó el concilio, claro, las luchas internas en la Iglesia y en su institución se mantuvieron fuertes, como están hoy día con el Papa Francisco, ¿no? De otra manera, ¿no? La institución quiere automantenerse en la forma tradicional institucional que ha tomado mucho poder. Yo creo que ahí hubo el caso de Pablo VI, es un caso dramático, el Hamlet le llamaban ahí, porque la sufrió, tenía muy clara la película, pero se nota que él tuvo que lidiar muy fuertemente con poderes de otro orden, y hay ciertos empates que se ven en muchas cosas de él, ¿no? Entre otras la famosa Humanedite, que él tuvo que concederse. Y hay otros aspectos. Se sabe que él quería incluso suprimir los nuncios y ya hacer un tema de laicos, ¿no? Pero para obispos, nuncios, representantes del jefe de Estado, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto se planteó si era razonable que el Papa fuera jefe de Estado, ¿no? Y si no había que haber separación Iglesia y Estado también en el Vaticano, ¿no? Y por tanto es verdad, ese tema que choca con la cristiandad. El ideal de cristiandad es que no haya separación entre Iglesia y Estado, la cristiandad. Entonces, al asumir que eso es un valor, la modernidad secularizada en ese punto, claro, queda el rinconcito del Vaticano. ¿Qué hacemos con esa historia de cristiandad que ha quedado en un lugarcito tan identificada, en que no hay separación entre Iglesia y Estado, ¿no? El jefe de Estado es el Papa, igual. Antes era toda la cristiandad, ahora es ese rinconcito del mundo, ¿no? Y en otros lugares intenta que en otros lugares se parezca a eso la cosa, que aunque haya separación de Iglesia y Estado, no se note que la Iglesia sea la última palabra de todas maneras. Y esas son luchas que están en Chile también, ¿no? Dificultades a aceptar la separación de Iglesia y Estado, y que la forma de insertarse en eso de la Iglesia ha de ser otra, no ha de ser con poder, sino con servicio, de otra manera, ¿no? Y ese punto es yo creo que después de Pablo VI, vino Juan Pablo I, que se supone que su fallo cardíaco fue debido a esta problemática, que no resistió. Eso es algunos dicen que lo mataron, yo creo que es ciencia ficción, pero que hubo un problema, parece que no resistió, por lo cual después se buscó un atleta como papa, para que no se... Y creo que es el mismo punto que le ha fallado a Benedicto XVI,
no se murió de ataque al corazón, pero saben que más esto, yo ya no me la puedo. Juan Pablo II se la pudo. ¿Por qué? Porque era un hombre de poder. Yo creo que el papado de Juan Pablo II es un papado político, fundamentalmente. Es un papa político. Y los gestos grandes de él han sido políticos, con respecto a la Unión Soviética, con respecto a Polonia, con respecto al ideal de cristiandad de Juan Pablo II. Es un hombre que su ideal es la cristiandad, ¿ya? Y por tanto hacer que el poder de la Iglesia esté en el mundo y sea reconocido, y entonces, por tanto, el poder económico, se alió con el Opus Dei, se alió con los legionarios, que dan poder económico a la Iglesia, con poderes políticos. Ese es el tema. Juan Pablo II es fundamentalmente un papa político, ¿no? Sin juicio personal en absoluto, ¿no? Y muy largo. Y eso fortaleció enormemente el poder mundano de la Iglesia, el poder en plata, el poder institucional. Puso a la gente adecuada para eso, de mentalidad en esa línea, a nivel de obispos, de cardenales. Dio cada vez más poder político al Vaticano, pero un poder político con todo lo que pasa con el poder político. Y cuanto gusta el poder corrompe. Y el poder político del Vaticano corrompió también cada vez más al Vaticano. Y eso es lo que ha aflorado en forma fuerte. No fue capaz de evitar eso fuera, y se dan las trampas pedofílicas, etcétera, y trampas de platas. Yo creo que eso ha ocurrido durante un papado de poder político, creo, de Juan Pablo II. Y eso, la historia lo era cada vez más claro, creo eso, que uno ya... Ahora, después de eso viene el problema, muere Juan Pablo II, y quedó un tema en que una persona como Benedicto XVI, que es un personaje que no es de poder, es un hombre que no es de poder, no tiene nada que ver con Juan Pablo II esto, es un hombre intelectual, es un papado de un intelectual, es un intellectus fidei, es un concepto de teología serbiano, ¿no? Es poner la inteligencia al servicio de la fe. La inteligencia busca coherencia doctrinal, coherencia intelectual con los elementos de la coherencia doctrinal, y eso es lo que, para eso lo pusieron a él, y él tenía eso, y hizo todo su papel, la congregación de la fe previa. Y cuando lo hacen papa, que ven que eso los papas lograron, que ya el papa Bergoglio parece que ya tenía mucha presencia, y al final renunció a sus votos con el cardenal, con Martín y los dos jesuitas, para que saliera Benedicto XVI. Uno maliciosamente sospecha que quizás es para que no saliera el representante de Curia, que no era Benedicto XVI, sino un hombre de poder que está muy bien representado por el cardenal Sodano. No creo que él fuera candidato, pero sí alguien de su confianza, que no era Benedicto XVI. Se sabe que había una cierta enfrentamiento siempre entre Sodano y Benedicto XVI. De hecho, Sodano era el responsable principal de todo el ascenso de poder de los legionarios. Y quizá eso hizo que Juan Pablo II no tomara en cuenta o no se hiciera leso, no sé cómo, con respecto a lo que pasaba con los legionarios, ¿no? Y lo primero que hizo Benedicto XVI cuando lo nombran es decir, eliminar, digamos, el poder de los legionarios, intentar meterse en eso y todos los temas de la pedofilia, y eso es un gesto ¿por qué? Porque todo ese poder no era coherente doctrinalmente con el Evangelio. Él busca la coherencia, era una radical incoherencia con el Evangelio, lo que significa el Evangelio, que es lo que él defiende, ¿no? Y se ve muy claro lo que ha producido Benedicto XVI. Las tres encíclicas centradas en el primero amor, esperanza y fe, ¿ya? Y es bien interesante cómo él elabora, y después centrado en Jesús, intentar los tres volúmenes sobre volver al Cristo de los Evangelios, ¿no? Hay un tema de búsqueda desde su perspectiva de... Ahora, llega un momento que él hizo cosas a fondo, pero da la impresión que no, por edad, por debilidad y por la cosa en sí, digo, aquí ya llegué al tope, ya no puedo más, yo, con respecto a buscar más coherencia con lo que es el Evangelio respecto a la misma curia y lo que ha sido esa institución que ha acumulado tanto poder y poder mundano, en plata, en cosas, con las trampas propias del mundo para asegurar el poder. Eso es, el poder tiene sus propias reglas y el Evangelio no entra en los juegos de poder, ¿no? Y eso, claro, le ha hecho sufrir. Creo que el Papa Benedicto XVI se parece un poco a Pablo VI, es un Papa Hamlet también, ¿no? Un Papa solo, sufriente, muy sufriente, ya,
en cuanto a esa, y al final tira la toalla. Pero tira la toalla para decir, pero no para que dice, ahora mira, gano la curia. Tira la toalla para decir, tiene que venir un repuesto que se la pueda mejor que yo. Y creo que eso fue, los obispos de fuera, no los de Curia, captaron que había un problema, y yo creo que captaron y sufrían muchos en la línea del padre. Y por eso eligieron a Bergoglio, yo creo. Y ese es el Papa Francisco, lo ha elegido por lo que él es. No es populismo, es ahora empezar a hacer cosas simpáticas, de marketing, que le gustaban a Juan Pablo II, porque dan poder. Pero a este no le gusta. El poder es servir. Como a Benedicto XVI tampoco lo obligaron a ir, mira el Papa móvil y a hacer gestos que los resultaban totalmente artificiales. Él no estaba en su salsa con eso Benedicto XVI, como sí lo estaba Juan Pablo II. Y tampoco lo estaba el Papa Francisco. Cuando salió la primera vez ahí en Roma, uno se parece que no sabía qué hacer. Yo ahí mirando como raro a la plaza, y al final, bueno, dijo buenas noches. Una cosa de una timidez, pero que dice, y él no quería hacer poses. Simplemente no empezó a hacer poses porque no es poser, no le sale, no. Y no ha sido nunca, así parece, ahora que sabe más de él. Y yo pienso entonces que la intención del Espíritu Santo y de los cardenales de la elección de este Papa ha empezado, yo creo que él captó eso, y por eso, como el nombre Francisco, es como aquella visión de Francisco, mira, a ver si me arreglas la iglesia, le dijo el Espíritu Santo, ¿no? Y dice, bueno, Francisco, a ver cómo ¿entiendes? Y claro, está el Espíritu Santo, pero tienen que ayudarlo los demás, los que lo eligieron. Y convoca para la reforma de la curia a los que lo eligieron, esos 8 obispos, representantes de cada continente, digamos, lo que hay, digamos. Bueno, y se podía ser poco, ¿no? Lo que hay. No podía seleccionar de donde fuera gente, no, es representativo de lo que hay en la iglesia. Mira, a ver si me ayudan, ya que me eligieron, yo soy así, a ver si esto que soy yo puede, hasta qué punto puede serlo la institución de la iglesia, y sobre todo el Vaticano. Y que la curia ande en la onda mía, no yo en la onda de la curia, ¿no? Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Y eso marca los dos frentes del Vaticano II. La iglesia hacia adentro, y partió con los primeros signos, ya no es pionono eso, ya no es Xochitl perfecta, ya. Hay cosas bien, en fin, yo no sé, estoy hablando de... Sí. Pero hay cosas notables, por ejemplo, te voy a decir ahora algo que me sorprendió enormemente en su momento, ¿no? Cuando, con el Papa Juan Pablo II, a ver lo del tema político que te decía, ¿no? sin desmerecer el valor de la persona, ni mucho menos, de cosas positivas, pero ese aspecto, como la prioridad que había ahí, cuando venía el año 2000, que se acercaba el segundo milenio del aniversario de la encarnación de Jesucristo, el año 2000 años de la encarnación del Verbo, ¿no? Salió 3 años antes un documento del Papa muy importante, Tercio Milenio Adveniente. Bueno, ese texto, fíjate que, claro, en ese texto iba a celebrarse la encarnación del Verbo. Salen todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento sobre la encarnación del Verbo. Hay muchos textos, que es todo lógico así. Menos uno, el principal, que es el capítulo 2 de Filipenses 2, que Pablo cita como un texto prepaulino, escribe a la comunidad de Filipos, carta a los filipenses, dice: tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo él de condición divina, no lo tomó en cuenta, se autovació, que no sé, ¿no? Y se hizo hombre, y se puso a ser hombre en New York, no, se hizo hombre y hombre en situación de esclavo, y murió como hombre de esclavo, de periferia, y en eso no reconoció que era Dios. Ese famoso himno de la kenosis, que es el más principal, probablemente el más antiguo, lo cita Pablo como tradición, que él ha recibido, es prepaulino. Tú lees Tercio Milenio Adveniente, no está citado ni como confer en ningún lado, ni como cita, aunque no, nunca. Y uno dice, ¿pero por qué? Uno dice un lapsus, pero ahí Freud tendría mucho que decir, como el significado de esos lapsus, son muy significativos. No, la razón, y yo lo investigué después con la gente, dice, no, la razón es que
no lo pusieron, explícitamente lo omitieron, no quisieron meterlo. Estorbaba. ¿Por qué? Claro, algunos dicen que Juan Pablo II se dio cuenta, pero hubo presiones de cardenales que ayudan a la elaboración de estos documentos, para decir, que decían, bueno, ya tanto que critica la Iglesia y su poder, solo falta que ahora pongamos como ejemplo que la Iglesia ha de autovaciarse de su dignidad. Ya estamos disminuyendo en eso, solo falta que digamos, mejor lo omitimos, no metemos más problema a la Iglesia y a su... no tenemos más incomodidades sobre el proceso que va perdiendo poder, parece, ¿entiendes? Y no lo metieron. A cambio de eso, Pablo II parece que logró, por lo que dicen, que entraran temas ecuménicos, interreligiosos, que tampoco los querían y que hayan quedado, que eso lo querían. Y fue una especie de empate, de goles, ¿no? Pero claro, al final se dejó fuera. ¿Entiendes? Eso refleja, era lo que dicen ahí en política, era políticamente inconveniente, como le llaman, ¿no? Esa frase. Incorrecto. Políticamente incorrecto ahora para la Iglesia, ¿no? O sea, el significado de Jesucristo tiene que adaptarse a los intereses de la Iglesia, no al revés. Es casi eso es clave, la parábola del gran inquisidor en Dostoyevsky, ¿no? Que al final el gran inquisidor condena como hereje a Jesús porque lo que hace Jesús en la predicación en las calles de Sevilla, el inquisidor Torquemada dice, pero ahora mandamos nosotros, tú te fuiste y dejaste que ahora mandemos nosotros. Tú has de coincidir con la Iglesia, ahora no nosotros contigo. Es una parábola, pero es un riesgo real, ¿ya? El miedo de la institución eclesiástica a confrontarse realmente con el Jesús de los Evangelios, ¿ya? Y creo que este es el desafío del Papa actual. Todo el gesto va en esa línea. Ahora, ¿hasta qué punto podrá llegar, digamos, porque la institución se requiere una institución, ¿no? ¿Hasta qué punto podrá llegar? Es como análogo a lo que tenemos en Chile ahora. Toda la presión de abajo, ¿hasta qué punto podrá afectar realmente un cambio en la institución política y los diputados y senadores y el poder que conlleva? ¿Hasta dónde? ¿Serán parches, concesiones pequeñitas, que es lo que tienen muchos estudiantes? Nos ponen parches nomás. En el tema de educación están quejándose de que son puros parches, no quieren saber nada con lo que está en el Congreso ahora para ser debatido. Y dicen, no, lo sacan del Congreso porque son parches. Exactamente. ¿Entienden? Entonces ya este Papa pondrá parches, no podrá hacer otra cosa que poner parches y eschutear la pelota para adelante y suscitar más decepción en mucha gente. Yo creo que la intención de él no es esa, ¿eh? Y ese es el punto para mí interesante de la esperanza de lo que puede ocurrir, ¿no? En fin, eso es la reflexión sintética que merece todo el proceso.